Bien, cordial saludo. Entonces, para hoy vamos a iniciar este repaso del primer periodo donde básicamente lo que se abarcó fue el tema de números enteros, que implica toda su conceptualización, toda su operatividad, su representación en rectas numéricas y, lo más importante, su aplicación a la vida real. Listo, bienvenido a los que han entrado ahorita. Repito, como pues van ingresando personas a medida que pasa la clase, entonces para los que ingresan me regalan su nombre completo y el grado que están cursando ahí en el chat de la reunión. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces como les decía, implica todo su conceptualización, entenderlos y obviamente pues operarlos, ¿sí? Las cuatro operaciones y obviamente aquí faltarían otras como potenciación, como radicación, pero pues bueno, el tiempo y este tipo de metodología virtual no da como para, digamos, abarcar mucha temática. La idea es cómo aplicar esa operatividad de los números enteros en situaciones reales. Entonces, hagamos un repaso conceptual de las cuatro operaciones básicas que hacemos con los números enteros, que son las mismas cuatro operaciones que ustedes hicieron con los números naturales, pero que ahora se aplican obviamente a los números enteros. ¿Listo? Entonces, hablemos de, bueno, el concepto básico ustedes ya lo tienen, ya saben cómo representar en la recta numérica los números enteros. Y la idea es repasar un poco, que es algo que yo sí he visto que están fallando mucho ustedes, y es la forma como están operando los números enteros. ¿Por qué? Como les decía, están confundiendo la ley de signos o están confundiendo, digamos, las normas que se aplican para las operaciones. O sea, cuando ustedes van a sumar, están aplicando normas de la multiplicación o viceversa. Y la sustracción, por ejemplo, no la están desarrollando pues adecuadamente tampoco. Entonces no olvidar que cuando nosotros sumamos números enteros, ¿sí? Es diferente a cuando se multiplica. La ley de signos se aplica para la multiplicación, más no para la adición. Entonces recordemos, ¿no? Para lo que le damos ahí en pantalla. Cuando nosotros sumamos dos números enteros, resulta que los números enteros, pues hay dos casos, ¿no? Y es que si esos dos números enteros que estamos sumando, estamos hablando de dos, ¿no? Dos números enteros que se están sumando, tienen el mismo signo, es decir, estoy sumando dos números positivos o estoy sumando dos números negativos, entonces recuerden que lo que ustedes deben simplemente es sumar sus valores absolutos. Y ya ustedes saben qué es el valor absoluto de un número entero, eso no se lo repito porque ustedes ya saben qué es el valor absoluto. Cuando ustedes suman sus valores absolutos, luego le van a colocar a ese resultado el mismo signo que tenga los dos números enteros que se están sumando. Si ambos son positivos, pues el resultado va a ser positivo, o si ambos números son negativos que se están sumando, el número final va a quedar negativo también. Pero si ustedes están sumando dos números enteros que tengan diferente signo, uno positivo y otro negativo, entonces lo que ya van a hacer con los valores absolutos no es sumar, sino restarlos. Entonces van a tomar los dos valores absolutos, van a hacer una resta como la misma resta que ustedes hacían con los números naturales, o sea, el más grande menos el más pequeño, obviamente, ¿sí? Y el signo que va a tener ese resultado es el signo de ese número, de los dos que se están sumando, de ese número que tenga el mayor valor absoluto. Eso es importante porque ustedes siguen cometiendo ese error y ustedes me están muchas veces colocando el signo del menor o me están haciendo una operación ahí pues errónea. Entonces no olviden, si son de diferentes signos, uno positivo y otro negativo, entonces ustedes toman sus valores absolutos y los restan, el más grande menos el más pequeño, pero le colocan el signo del mayor valor absoluto. Entonces esa es la adición y que quede bien claro. La sustracción, entonces recordemos que la sustracción también pues obviamente estamos hablando de dos números enteros, ¿cierto? Y
Pues si ustedes recuerdan que en una sustracción el minuendo es el número más grande y el sustraendo es el más pequeño en los números naturales. Recuerdan que el minuendo pues era el más grande y el sustraendo era el más pequeño y que el resultado se llamaba diferencia. Entonces aquí cuando hacemos una resta, esa resta la convertimos en suma. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente la adición y la sustracción terminan siendo ambas operaciones como una suma. ¿Sí? O sea, usted va a aplicar la operación como si fuera una suma, pero en el caso de la sustracción, lo que usted va a hacer es que el sustraendo lo va a invertir, o sea, va a colocarle el signo contrario al sustraendo y termina sumándoselo al minuendo. Entonces, acuérdense, cogen el minuendo, lo dejan quieto y el sustraendo, que es el número que está restando, a ese número ustedes le invierten el signo y terminan haciendo es una suma. ¿Listo? La multiplicación, recuerden que la multiplicación es un caso muy sencillo porque ustedes simplemente aplican las tablas de multiplicar. Cuando ustedes están multiplicando dos números enteros, lo único que van a hacer es, van a coger sus valores absolutos, los multiplican común y corriente, como la tabla que ustedes aprendieron desde primaria, ¿cierto? Y el signo que les va a corresponder en esa multiplicación al resultado, que se llama producto, recuerden, ¿sí? Que se llama producto, va a ser positivo si los dos números que se están multiplicando tienen el mismo signo. O sea, si ambos son positivos o ambos son negativos, el resultado de esa multiplicación va a ser siempre positivo. Y va a ser negativo cuando tienen diferentes signos. Fíjense que es diferente a lo que hacen en la adición. Entonces yo no quiero ver nuevamente confundiendo adición con multiplicación. Hay que saber identificar cuando dos números están sumando o cuando están multiplicando. Muchas veces los paréntesis son signos o son indicios de que hay multiplicaciones. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, tiene dos números enteros dentro de paréntesis sin ningún signo intermediario de un paréntesis a otro, eso indica que se está multiplicando. Cuando se abre un paréntesis, ¿cierto? Ahí hay una especie de multiplicación. Entonces, esas cositas y esos detalles en los que ustedes están fallando. La misma ley, ojo, la misma ley de signos que se aplica para la multiplicación se hace para la división, ¿sí? Sino que pues acá lo que hacen ustedes es dividir los valores absolutos y aplican la misma ley de signos de la multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Si cuando usted hace una división, los dos valores, los dos enteros que se están dividiendo son del mismo signo, el resultado, o sea, el cociente de esa división es positivo siempre. Pero si uno es positivo y el otro es negativo, el cociente va a ser siempre negativo. Por eso dice ahí que se aplica la misma ley de signos que en la multiplicación. Esas cuatro operaciones deben tenerlas bien claras para proceder a operar números enteros y poder aplicar en problemas, ¿cierto? En situaciones, este tipo de operaciones. Entonces, ojo muchachos, porque los números enteros son la base de lo que va a continuar en las temáticas de este año, tanto para grado octavo como para grado noveno. Cuando se arranque el álgebra el 60% del álgebra tiene que ver con números enteros, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que este temita quede listo a partir de este periodo. Entonces, ya teniendo eso claro o habiendo hecho ese pequeño repaso, pues vamos a dedicarnos a responder preguntas tipo prueba saber, ¿correcto? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que se les haya escapado o me haya escapado. ¿Ninguna? ¿No? ¿Ninguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno. Entonces, listo muchachos. Las preguntas tipo prueba saber son preguntas que tienen siempre un enunciado, un contexto. Puede ser un enunciado largo, un enunciado corto. En ese contexto pueden ustedes encontrar una pregunta directamente o pueden encontrar incluso una breve explicación de un tema.
como para que se contextualicen y a partir de ese contexto o de esa pregunta o de esa situación que se plantea en la pregunta es que a ustedes les hacen ya el interrogante y le van a dar generalmente cuatro o tres opciones generalmente son cuatro opciones de respuesta. Cada opción de respuesta tiene una letra, digamos, bueno, no enumerada, sino identificada con letra A, B, C, D, pero solamente una de esas preguntas responde al enunciado, o una de esas opciones más bien responde al enunciado. Hay otros tipos de preguntas. Este tipo de preguntas se llama pregunta de selección múltiple con única respuesta, o sea, solamente una de las respuestas es la correcta. Pero hay otro tipo de preguntas donde ustedes tienen varias opciones A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, dependiendo del tipo de pregunta, y eh, a veces más de una respuesta soluciona el enunciado. O sea, puede ser que no es ya una única respuesta, sino que se llaman selección múltiple con múltiple respuesta. ¿Sí? Entonces, deben tener mucho cuidado al momento que responden la pregunta, identificar qué tipo de pregunta es. Para eso, pues en este tipo de pruebas, pues obviamente viene primero un enunciado donde les dice qué tipo de preguntas están respondiendo. Por eso en las guías que les va a llegar o que tocaría mirar si ya está disponible en el colegio, eh, y que más adelante yo obviamente se las publico en la página, porque ustedes saben que yo siempre se las publico en la página. Yo no me explico por qué todavía hay estudiantes preguntándome por guías, cuando ustedes saben que ahí en la página siempre quedan publicadas. Por el momento no lo están. Estoy esperando de simplemente mirar que ya estén disponibles allá en el colegio para yo publicarlas también en la página para el que no pueda ir. Entonces, siempre ustedes van a encontrar al inicio de la, digamos, de la materia o de cada área o de cada núcleo eh, el tipo de pregunta. Entonces, por ejemplo, en el caso de matemáticas, ahí yo les explico al principio qué tipo de pregunta les estoy haciendo. O sea, si es una múltiple con única respuesta o múltiple con múltiple respuesta, cómo deben responderla. Y hay otros que son simplemente respuestas ya manuales, ¿sí? Entonces, siempre está la explicación, ¿sí? Al principio de cada materia para que ustedes sepan qué están respondiendo. Por eso es que es muy importante y yo no sé, al parecer no lo están haciendo, es la lectura y la lectura de la guía. Ustedes como que no leen la guía, no leen las instrucciones. Al principio de la guía, por ejemplo, está el cuadro con todos los docentes, donde dice muy clarito qué materias da, en qué grado, cuál es su número de teléfono, su correo electrónico. Y pues encuentro después todavía gente preguntándome en los chats que qué docente da tal cosa o qué docente da otra. ¿Sí? Entonces, siempre al principio de la guía está ese cuadro, en la guía del ciclo 4 está ahí, y al principio de cada materia pues se les explica el tipo de pregunta. ¿Queda claro? Entonces, lean, por favor, lean. ¿Sí? Porque no vaya a ser que el docente de un área, por ejemplo, les haga una pregunta que sea múltiple con múltiple respuesta, ¿sí? Y ustedes terminen resolviéndola como si fuera de única respuesta. Entonces, obviamente ahí todo mal queda, ¿listo? Estas preguntas, las que yo les hago en esa guía de matemáticas, la parte de matemáticas, ojo, la parte de matemáticas para las demás áreas tienen que leer de qué tipo de pregunta le están haciendo, por favor, muchachos, ¿sí? Para la parte de matemáticas solamente escogí dos tipos de pregunta y es única respuesta y respuestas manuales o cortas, ¿sí? O que ustedes tienen que resolver simplemente con el procedimiento, ¿sí? Entonces, estas preguntas que están viendo ustedes en pantalla son de única respuesta, es decir, leen el enunciado, ¿cierto? Y solamente una de las opciones responde a la pregunta. ¿Quedó claro, muchachos? Quiero que me contesten, por favor, ¿todo claro? Sí, me dice Sammy, correcto. Bueno, listo. Sammy me escribió el nombre. Ah, sí, ya lo vi. Bueno, entonces, este tipo de preguntas para el área de matemática, pues escogí de única respuesta. Entonces, arranquemos. Algo que tienen que tener en cuenta, muchachos, algo claro, es que, pues aquí hay algunas preguntas.
eh, algunas son muy puntuales y otras es de aplicación. O sea que para usted resolver la pregunta, tiene que aplicar lo que ha visto, lo que ha conocido, lo que ha estudiado, ¿sí? No, las pruebas a ver no les van a hacer a ustedes, aunque aquí van a haber algunas preguntas así, pero es una introducción a preguntas más complejas, porque en las pruebas a ver, cuando ustedes las vayan a presentar, no van a encontrar preguntas como ¿cuánto es 4 más 8? ¿Sí? O multiplique 2 por 6 o menos 10 por 8. No, ese tipo de preguntas ustedes no van a encontrar. Ustedes van a encontrar siempre un contexto, un enunciado explicando alguna situación, y ustedes deben, a partir de la lectura que se haga de esa pregunta, de ese contexto, responder aplicando lo que han visto. ¿Correcto? Entonces, ojo que no van a encontrar preguntas como pues, tan obvias. ¿Listo? Acá entonces la idea es irlos preparando para esas pruebas a ver a partir de hoy. ¿Listo? Entonces siempre al final de cada periodo vamos a hacer este tipo de análisis, este tipo de preguntas para que ustedes tengan ahí ya su preparación y se enfrenten a esa prueba sin ningún miedo. Empecemos. Dice, ¿cuál de las siguientes frases no se relaciona con el número menos 37? Si se dan cuenta, esta pregunta, ¿sí?, que pertenece a los números enteros, fíjense que le está a ustedes dando un contexto y una aplicación de los números enteros. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes frases no se relaciona con el número menos 37? Entonces recordemos que los números enteros nos sirven para identificar situaciones, ¿cierto? Y los números positivos se aplican para representar una situación, y los negativos para otra. Si recuerdan dónde aplicamos números negativos o en qué contexto, por ejemplo, cuando se pierde un dinero, esa pérdida se representa con un número negativo, ¿cierto? Cuando ustedes gastan un dinero también, van a la tienda y compran algo que les cuesta 100, 200 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos, esos se identifican con números negativos. Eh, con números negativos también se identifican temperaturas que están por debajo de los 0 grados, ¿cierto? Hay partes en el mundo donde en ciertas temporadas del año las temperaturas alcanzan valores por debajo de los 0 grados, ¿cierto? Y ahí están los números negativos. No sé, ¿qué otro ejemplo me pueden dar de números negativos? ¿Sí recuerdan de lo que hemos visto? ¿Mm? ¿No? De números positivos, entonces, de números positivos, ¿qué ejemplos podría ser? ¿Qué situaciones uno puede representar con números positivos? Recuérdenlo, muchachos, eso lo vimos ya. Así como tenemos pérdidas, también podemos tener ganancias, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando hay una ganancia, tenemos un número positivo, ¿cierto? Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de altura de una ciudad, hay ciudades que están, o casi todas están por encima del nivel de mar. Por ejemplo, en la costa atlántica de Colombia, hablemos de Cartagena, Santa Marta, Riohacha, son ciudades que están al nivel del mar. Y el nivel del mar es como el cero de la recta numérica, ¿cierto? Es como una referencia, ¿sí? Entonces, uno habla, por ejemplo, de que esas ciudades están a 0 metros del nivel del mar, o sea, están sobre el nivel del mar. Pero, por ejemplo, ciudades como Neiva, Bogotá, Medellín, son ciudades que están más altas que el nivel del mar. Ah, entonces esas alturas son alturas positivas porque están por encima del nivel del mar. Pero si uno ya va a hablar, por ejemplo, de la vida marítima, de todos esos pescaditos, de todas esas animales que uno encuentra en el fondo del océano, uno dice, esos pescados, esos animales, esos tiburones, esas estrellas de mar, se encuentran por debajo del nivel del mar. Entonces uno ahí habla de números negativos, ¿cierto? Está a menos tantos metros. O ustedes inclusive, eh, por ejemplo, una piscina podría ser el cero y ustedes al sumergirse en esa piscina o en el mar estarían ya por debajo, una distancia por debajo de ese nivel y ya sería una distancia negativa. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a leer
la pregunta, ¿no? Aquí hay mucha comprensión de lectura, muchachos. ¿Cuál de las siguientes frases, ojo, esta palabra no es importante, ¿sí? Porque están diciendo que hay cuatro opciones, ¿cierto? Y que todas, menos una, se relaciona con el número menos 37. Por eso es que pregunta, ¿cuál de las siguientes frases no se relaciona con el número menos 37? Entonces empecemos. En la A dice, él nació en el año 37 antes de Cristo. ¿Será que ese 37 antes de Cristo se representa con un número negativo, con el menos 37? ¿Sí tiene que ver con el menos 37? ¿Ustedes qué dicen? Sí, cierto, claro. Todas las edades antes de Cristo tienen que ver, ¿cierto? Con edades negativas. Por eso se habla antes de Cristo. El año en que nació Cristo es el año cero. ¿Listo? Entonces, como esa sí se relaciona con el número menos 37, esa no sería la respuesta, ¿cierto? Porque me están diciendo es cuál no se relaciona. ¿Sí? Miren que la comprensión acá de lectura es clave. ¿Sí? El saber leer es clave, la pregunta. B, la opción B dice, la temperatura es de 37 grados bajo cero. ¿Será que también pertenece al menos 37 esa? Sí, señora, correcto. C, un termómetro varió 37 grados. Y la D dice, un buzo está a 37 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Cuál de esas no tiene que ver con el menos 37? La C, correcto. Entonces, espera, lo coloco aquí de rojo. Entonces, esa C, ¿cierto? Porque cuando un termómetro varió 37 grados, me está indicando que subió 37 grados más no que bajó. Entonces, además, todas las demás. Miren que muchas preguntas, inclusive si ustedes no recuerdan mucho la temática, muchas preguntas con solo la lectura o con solo la forma como se plantean las respuestas, ustedes pueden responderla, ¿sí? Por simple lógica. Entonces, por ejemplo, uno no recuerda bien el tema, pero mira que si hay cuatro opciones de respuesta y tres de esas no tienen nada que ver con la pregunta o que no responden a la pregunta, uno por descarte dice, ah, entonces si ni esta, ni esta, ni esta tienen que ver, entonces definitivamente la respuesta tiene que ser la otra, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una respuesta, a no ser que la pregunta esté mal formulada, pero pues obviamente en las pruebas a ver, eso es un proceso amplio que no va a llegar con errores, o si llega con errores se invalidan esas preguntas y no se las cuentan dentro del puntaje, ¿sí? Pero entonces ustedes a veces hasta por descarte la pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, nosotros pudiéramos haber descartado la A, la B y la D y por descarte llegar a la C, ¿correcto? O si no, llegar a la respuesta directamente con lo que sabemos, ¿listo? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de este tipo de preguntas, repito, son preguntas muy directas? Si ven que van directo a la pregunta, no tienen un enunciado ni nada de eso, más adelante vamos a ir viendo más complejas para que se vayan familiarizando. O sea, este tipo de preguntas no es que la vayan a encontrar en las pruebas a ver así tan fáciles, pero más adelante vamos a ir viendo otras cosas donde ustedes... Y también va a haber preguntas en donde tenemos que contestar de forma manual. La segunda pregunta que les tenía para hoy dice, ¿cuál de las siguientes frases es, miren, ¿sí es lo que dice acá? Incorrecta. O sea, eso por comprensión de lectura, ustedes dicen, hay cuatro frases, quiere decir que de esas cuatro hay tres que sí son correctas. Y debo responder cuál es la que no es correcta. Si ven la forma como se pregunta, la forma como se pregunta es clave para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes a veces son distraídos, no leen la pregunta y terminan contestando lo que no es. Entonces, muchos pensarán, van y ven la primera opción y dicen, ah, sí, esta es verdadera, ¡pah! Y llegan y la marcan. Ojo, la pregunta es muy clara. ¿Cuál de las siguientes frases es incorrecta? O sea que deben haber tres frases que son correctas y una que no lo es. Vamos a identificar cuál es la que no es correcta. ¿Listo? A ver, opción A. Menos 2 y 2 son números opuestos. ¿Es correcto eso?
Sí, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Es correcta, por lo tanto esa no es la respuesta. ¿Sí ven? B. Al sumar un número positivo, y fíjense que yo les acabé de explicar esto, al sumar un número positivo y uno negativo, el resultado es siempre negativo. ¿Es verdad eso? A ver, al sumar un número positivo y uno negativo, el resultado es siempre negativo, ¿sí? ¿Seguro? ¿Será que... Sí, ¿seguro? Mm, miren, lo primero que les dije es que no me confundieran. Lo primero que les dije es que no me confundieran la suma con la multiplicación y por eso aquí se las repasé. El hecho de que cuando decimos que dos números que tengan el mismo signo siempre da positivo o dos números que tengan el signo diferente siempre da negativos para la multiplicación, niños. Cuando hay adición, o sea, la suma, ¿cierto? Depende de los valores absolutos. O sea, yo no puedo decir que porque el uno es positivo y el otro es negativo, ¿cierto? Ya el resultado es negativo siempre. Les pongo un ejemplo. Mira, les voy a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, más 8. Ese número más 8 lo voy a colocar entre paréntesis y lo voy a sumar. Lo voy a sumar. Permítame que está un poquito malo el lápiz acá. Me está arrastrando las rayas y lo voy a sumar con un número negativo que por ejemplo puede ser el menos 3. ¿Listo? Ah, otra vez se me arrastró aquí. Es que no sé qué le pasa a este lápiz. Se me van los trazos. Ya, mira, ahorita sí. A ver, niños, ¿cuánto da esa suma? Tengo un más 8 y le sumo un menos 3. Ay, Dios, yo no sé qué va a hacer con ustedes. Me va a tocar devolverlos a primaria o a sexto. ¿Cómo así que 11? A ver, miren, miren, repitan conmigo. ¿Son números enteros del mismo signo? ¿Estamos sumando números enteros del mismo signo? Tengo un más 8 y le estoy sumando un menos 3. A ver, si este más no estuviera aquí, sino que hubiera un punto o simplemente estuvieran los dos paréntesis así seguiditos, ahí sí sería una multiplicación. ¿Sí? Y ahí aplicarían la idea. Si no, no, estamos haciendo es una suma donde estamos sumando un más 8 y un menos 3. Niños, por favor, presten atención. Miren. Cuando hay dos números enteros de distinto signo, que es la segunda parte de la adición, se deben restar, 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 a ver, se deben restar sus valores absolutos. ¿Valores absolutos cuáles son? El valor absoluto, este lápiz no, perdón. A ver, el valor absoluto, ¿se acuerdan que el valor absoluto se escribe en medio de dos barritas? El valor absoluto de más 8 es 8. El valor absoluto de menos 3, que es el otro número, es 3. ¿Qué me está diciendo? Que como estoy sumando dos números que son de distinto signo, aplico esta norma que les estoy aquí señalando con el puntero rojo. Si los dos números enteros son de distinto signo, porque sumándose, si los dos números enteros son de distintos, mire, se restan sus valores absolutos y se le coloca el signo del número que tiene el mayor valor absoluto. De esos dos números, el más 8 y el menos 3, ¿quién tiene el más grande valor absoluto o el mayor valor absoluto? El 8, ¿cierto? Y el signo del 8 y el signo de ese número es más. Por lo tanto, quiere decir que el resultado va a ser positivo. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque el valor absoluto más grande lo tiene el número positivo. Y los valores absolutos se restan. 8 menos 3. ¿Será que 8 menos 3 da 11? No, ¿cierto? 8 menos 3 ¿qué da? 5. ¿Sí ven cómo están ustedes enredando las operaciones? Ustedes ahí estaban sumando así de alegría. No. Es que ustedes tienen que... A ver, niños, estas reglas o se las aprenden o se las aprenden. O sea, no podemos seguir cometiendo esos errores. Estamos sumando dos enteros que son de distinto signo, por lo tanto, se deben
restar sus valores absolutos, el más grande menos el más pequeño, 8 menos 3, 5, y el signo que corresponde al resultado es el signo del número que tiene el más grande valor absoluto. O sea, en este caso, como el más grande era el más 8, se coloca el positivo porque ese era el signo del 8. ¿Ahora sí es claro? Ah, bueno, ¿sí ven? Por eso es que ustedes están cometiendo esos errores tan, pues como tan, o sea, son errores que ya no es para este nivel, niños. O sea, ustedes ya están en octavo, noveno, no pueden estar cometiendo estos errores. Por lo tanto, ahí yo estoy sumando uno positivo y uno negativo. Y fíjense que el resultado me dio positivo. No siempre da negativo. O sea que ahí ya está la respuesta. Mire, esa frase es incorrecta. Si aquí dijera multiplicar, ahí sí les creo que da siempre negativo. Porque en la multiplicación, cuando uno es positivo y el otro es negativo, siempre da negativo. Ahí sí, pero aquí dice sumar. ¿Sí ven? Bueno, ahora miremos las otras. O sea, ya sabemos que esa es la respuesta, ¿cierto? O sea, esa es la frase incorrecta, la B. Pero miremos que las otras dos frases efectivamente sean correctas. ¿Sí? Mire, entonces, la otra frase que dice, la distancia de menos 5 al 0 es mayor que del 2 al 0. Es claro, ustedes recuerdan la recta numérica, claro, ustedes deben recordarla muy bien. Ah, pues aquí, bueno, hay una recta, pero... Y por ejemplo, cuando yo tengo el 0, el menos 5 queda por acá y el 2 pues queda a la derecha. Y recuerden que esa distancia es lo que se conoce como el valor absoluto. La distancia que hay de un número entero al 0 es el valor absoluto. Entonces del menos 5 al 0 hay 5 unidades. Ese es el valor absoluto de menos 5, 5. Del 2 al 0 hay 2 unidades. Y ese es el valor absoluto del más 2, el 2. Entonces, por eso la distancia que hay del menos 5 al 0, pues obviamente es mayor que la que hay del 2 al 0. Por lo tanto, esa opción C es correcta. Y no sería la respuesta, porque estábamos buscando era la incorrecta, ¿sí ven? La D me dice, si se suman dos números negativos, el resultado es negativo. Ah, eso sí es correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo dos números que tienen el mismo signo, mírenlo acá, aquí está, si los dos números enteros que se están sumando son del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se deja el mismo signo, ¿sí ven? Por lo tanto, si los dos números son negativos, pues se deja el mismo negativo. Y cualquier par de números negativos que se sumen, el resultado siempre le tengo que colocar el menos porque son del mismo signo negativo. ¿Es claro? O sea que esa frase también es verdadera, ¿cierto? Entonces, ahí sí ve que la forma, o sea, para responder a estas preguntas es, obviamente, pues deben de conocer del tema, ¿sí? Pero fíjense que hay que saber leer, ¿sí ven? Entonces, estábamos buscando cuál era la frase que era falsa, digámoslo así, o incorrecta, ¿cierto? Y ya encontramos que la A, la C y la D me están diciendo cosas que son verdaderas. Por lo tanto, la única que no es correcta, ¿sí? Es la B. No digo falsa porque, mire, una cosa es decir correcto, otra cosa es falso. O sea, algo falso es algo que nunca se cumple. Cuando yo sumo un número positivo y uno negativo, el resultado es siempre negativo algunas veces. Por ejemplo, yo puedo sumar, por decir algo, menos 11, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo, menos 11, le sumo un más 5. ¿Sí? Menos 11 más, mira, vamos a hacer el ejemplo acá y con eso repasamos. Menos 11 más, bueno, no lo voy a colocar entre paréntesis, simplemente coloco aquí el 5, ya sabe que es positivo. Entonces, ahí estoy sumando un negativo, lo estoy sumando con un positivo. Hagamos la operación como nos lo dice la regla. Si son de distintos signos, se deben restar sus valores absolutos. Ojo, no hay multiplicación acá. Ahí es una suma. Valores absolutos. El valor absoluto de menos 11 pues sería 11. Y el valor absoluto de más 5 pues 5. Si yo resto sus valores absolutos, 11 menos 5 pues me da 6, ¿cierto? Pero fíjense que ahora el signo del más grande valor absoluto
es negativo, porque el mayor valor absoluto es el del menos 11. Y como ese es negativo, entonces ese es el signo que gana. Y aquí, por ejemplo, al sumar un negativo y un positivo, sí me dio un negativo. O sea que esto se cumple algunas veces, pero como es que la palabra siempre me está diciendo es que independientemente de cuáles sean los números, el resultado siempre iba a ser negativo y aquí demostramos que no, por eso es falso, o sea, por eso es incorrecto. ¿Alguna pregunta está ahí o es bien clarito todo lo que estamos mirando y observando este tipo de preguntas? ¿O tienen alguna duda todavía ahí? ¿Sí es claro? Bueno. Entonces, muchachos, este otro tipo, esta pregunta que tenemos en esta última parte, eh, nos dice ubica, o sea, ya esta pregunta no es de escoger, sino de responder común y corriente. Ubica en la recta numérica los números 2, menos 3, 4, menos 2 y 0. Entonces, a ustedes le dejaron, aquí tenemos esta recta numérica donde están ubicados dos números que son el menos 5 y el 5. Son dos números enteros que son opuestos. Acuérdase que esto se llama el opuesto aditivo, o sea, el menos 5 es el opuesto aditivo de 5 o el 5 es el opuesto aditivo del menos 5. Tienen el mismo valor absoluto. ¿Sí? Los números que son opuestos siempre tienen el mismo valor absoluto, cambia solamente es el signo. ¿Listo? Entonces, como ahí nos dan esa guía, pues nosotros debemos aprovechar esa guía y ubicar el resto de números. Entonces vamos a ir ubicándolo, es sencillo. Primero que todo es importante saber dónde está el cero, porque el cero es el eje de todo, es el centro de la recta, ¿cierto? Entonces, pues si este es menos 5, aquí pues se supone que este sería ¿qué número? ¿Aquí qué número iría? Menos 4, ¿cierto? Aquí menos 3. Ah, fíjense que el menos 3 es uno de los que me están pidiendo, entonces voy a aprovechar y lo coloco de una vez, vea. ¿Sí? ¿Qué otro número, qué iría aquí? El menos 2, que también está dentro de las opciones que me están dando, menos 2, entonces ahí está el menos 2. Aquí iría el menos 1, ¿cierto? Y miren dónde va el cero, entonces aquí queda el cero. Ahí en toda la mitad, ¿listo? Y pues ya el resto, pues muy sencillo porque a partir de aquí, pues ya aumenta nuevamente positivo, entonces aquí tendríamos el 1, acá, aquí sería el 2, entonces lo ubicamos acá el 2, y creo que hasta, y el 4, faltaría el 4, este sería el 3, y el 4 estaría, obviamente, aquí. Y listo. Fácil, ¿no? La ubicación de los números en la recta numérica, pues yo creo, asumo que ya no es ningún problema, o alguien todavía tiene problemas con, sin miedo, ¿no? Díganlo. ¿Alguien tiene algún problema con identificar los números en una recta numérica, o sea, ubicarlos? ¿No? ¿Es todo claro? Bien. Algo que ustedes deben recordar de la recta numérica es la relación de orden. Ahí van a ver algunas preguntas con relación de orden. ¿Qué es relación de orden? Relación de orden es saber cuándo un número es mayor al otro, o menor al otro, o igual. Y algo muy importante es que cuando ustedes tienen los números enteros en la recta numérica, recuerden, sí, porque estamos haciendo un repaso, recuerden que, ojo, los números mayores son los que están a la derecha de otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, tengo el menos 5 y tengo el menos 2, ¿quién es mayor? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué me dicen? Menos 5, menos 2, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor entre menos 5 y menos 2, niños? El menos 2 está a la derecha. Miren, cuando ustedes van a comparar dos números en la recta numérica, el que está a la derecha es el mayor y el que está a la izquierda es el menor. En los números negativos es mayor el que tiene menos valor absoluto. En los números positivos es mayor, ahí sí, el que tiene más valor absoluto. Por ejemplo, menos 3 y menos 2. El menos 3, el valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de menos 2 es 2. El que tiene menos valor absoluto es el menos 2. Pero entonces, al compararlo con otro número negativo, es mayor el que tiene menos valor absoluto.
y por lo tanto el que en la recta numérica está a la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo comparo 2 con 4, pues es muy obvio que como el 4 está a la derecha, es mayor. En los positivos sí es mayor el que tiene más valor absoluto. Claro, entre más 2 y más 4, pues es mayor el 4 porque el 4 tiene más valor absoluto. Pero en los negativos, recuerden, el mayor es el que tiene menos valor absoluto o el que está a la derecha. ¿Listo? Y pues obviamente todo número positivo va a estar a la derecha de todo número negativo. Por lo tanto, si ustedes comparan un número positivo con un número negativo, pues siempre va a ser mayor el positivo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, niños, lo deben tener ustedes claritico y muy en cuenta al resolver ese tipo de preguntas. Miremos otras preguntas. Aquí tenemos para divertirnos un rato. Ahí tenemos 4 preguntas más. Con eso terminamos la sesión de hoy y vamos entrando en ritmo para la próxima sesión responder preguntas mucho más complejas. Aquí les tengo preparadas varias. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Precisamente lo que les acababa de mencionar de cuándo un número es mayor al otro es para resolver esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta? Si ven, a diferencia de la pregunta anterior que me preguntaba cuál era incorrecta, esta me pregunta es cuál es correcta. Quiere decir que de las 4 opciones hay 3 que son incorrectas y una sola que sí es correcta. Recordemos los símbolos, ¿no? Estos símbolos de comparación menor que o mayor que. No les olvide que, a ver, este simbolito es menor que. Y este simbolito mayor que. ¿Listo? O sea, significa que si yo tengo este símbolo, el número que está a la izquierda es menor al número que está a la derecha. Pero si tengo este otro, el número que está a la izquierda es mayor que el número que está a la derecha. Des en cuenta que la punta del símbolo siempre apunta al más pequeño. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esta punta del símbolo siempre apunta al número más pequeño que el otro. ¿Ya? O sea, aquí a la izquierda voy a tener el más pequeño, mientras que si tengo este símbolo, aquí a la derecha voy a tener el más pequeño. Por eso sería mayor que este y menor que este. Entonces, ¿cómo se lee esto? Opción A, menos 7 es menor que menos 8. ¿Eso será verdad? Respóndanme, por favor, teniendo en cuenta lo que ya hablamos. No me respondan así a la loca o por responder nomás o porque a simple vista les parece. No. Apliquen lo que hemos visto. Mire, por eso les acabo de explicar. Cuando yo comparo dos números negativos, ¿quién es más grande? Y cuando yo comparo dos números positivos, ¿quién es más grande? O cuando comparo uno negativo con uno positivo, ¿quién es más grande? Recuerden, siempre en la recta numérica es mayor, entre dos números es mayor el que está a la derecha del otro. Y entre dos números negativos siempre es más grande el que tiene menos valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ahí por ejemplo estamos comparando dos números que tienen ambos son negativos. ¿Sí? Ambos son negativos. Y recuerden, en los negativos es más grande el que tiene menos valor absoluto. Entonces la pregunta ¿es cierto? ¿Menos 7 es menor a menos 8 o no es correcto eso? Menos 7 es menor a menos 8, ¿están seguros? ¿Es correcto o no es correcto? A ver, si yo los ubico en una recta numérica, sí, si yo ubico eso, vamos a dibujar una recta numérica. Acá, vamos a dibujar esta recta numérica por acá. Supongamos que por ahí en cualquier parte está el 0. Y empiezo, menos 1, menos 2, así sucesivamente. Y voy a ubicar. Están seguiditos porque son números pegaditos, ¿no? En unidades. Pero entonces yo pregunto, si estos son los dos que debo ubicar, a ver, ¿dónde va el menos 8? ¿A la izquierda o a la derecha? El menos 8 va aquí a la izquierda, ¿cierto? Y el menos 7 acá.
Ahora observen cómo quedaron en la recta. ¿Quién está a la derecha? El menos 7. Entonces, ¿quién es mayor? El menos 7. Y la pregunta o la opción me dice es que menos 7 es menor que menos 8. Entonces, ¿es correcto? Es incorrecto. ¿Sí ven? Ustedes ven el 7 y ven el 8 y ustedes están ya como con la mente todavía de los números naturales, ¿se acuerdan? Claro, en los números naturales es más pequeño el 7, pero es que aquí no estamos con números naturales, estamos con números enteros y estamos hablando de números negativos. Si fueran positivos, sí sería correcto, ¿sí? Que 7 es menor a 8, pero es que estamos hablando de menos 7 y de menos 8. Entonces, ojo porque es que ustedes ahí es donde cometen esos errores infantiles que los lleva a que hagan todo un ejercicio mal. B, menos 9 es menor a 8, ¿es correcto? O sea, estoy comparando ahora un número negativo con un número positivo. ¿Se acuerdan lo que les dije en la recta? Siempre cuando yo comparo un número negativo con uno positivo, siempre es mayor el positivo, ¿cierto? Entonces, aquí me está diciendo que menos 9 es menor a 8, por lo tanto, es correcto. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el número negativo es más pequeño que el número positivo y eso siempre va a suceder, ¿ya? Entonces, ahí esa es la respuesta. Miremos las otras dos, pues para efectivamente corroborar de que la respuesta correcta era la B. ¿Qué dice la C? Dice, 8 es menor que 7. Fíjense que ahorita ambos son positivos. Y al ser positivos ambos, ahí sí es mayor el 8. Entonces, esto es incorrecto porque está diciendo que el 8 es menor al 7. Entonces, eso es incorrecto, es mayor el 8. Y la D me dice que 8, o sea, positivo, es menor que menos 9. Y acabamos de decir que los números positivos todos son más grandes que los negativos. Entonces aquí quiere decir que eso también es incorrecto. Entonces eso nos corrobora que efectivamente la única correcta era la B. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se me queden calladitos. Ninguna, ¿cierto? Bueno, entonces fíjense que de 4 o 5 veces que les he preguntado, la mayoría me han contestado mal. Eh, no se aceleren a contestar, ¿sí? Esculquen muy bien la teoría, por eso aquí se las dejo la teoría, ¿sí? Se las expliqué nuevamente y siguen, a pesar de que se les explica esa teoría, todavía siguen cometiendo los mismos errores. Entonces, ojo, esto se llama relación de orden en los enteros y es muy importante porque con eso también ustedes pueden resolver muchas situaciones. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué número sumado a menos 3, aquí ya empezamos a meterle un poquito más complejidad, qué número sumado a menos 3 es igual a 8? A ver, ¿qué me está planteando la pregunta? Me está planteando la pregunta que hay un número que no sabemos cuál es, que precisamente es lo que vamos a buscar, a ver cuál de las opciones es, que, mírenlo acá, al sumar con menos 3 el resultado me da un 8 positivo. Es decir, esto tiene que ver con adición de enteros, ¿sí? Adición de enteros. Entonces, hay un número desconocido, que es el que vamos a mirar cuál de estos es, que sumado, miren, que sumado, si ven que el enunciado va redactando la misma expresión, ¿qué número? O sea, ¿cuál? Mírenlo. Sumado, mírenlo, sumado, ¿a quién? A menos 3, mírenlo acá, es igual a 8. Entonces, ¿cuál de esos números, muchachos, que ustedes tienen ahí, en la A menos 11, en la B menos 5, en la C 5 y en la D 11? ¿Cuál de esos números debo colocar aquí? La D, correcto. Muy bien. ¿Sí, todos de acuerdo? ¿O alguien dice que no es la D? Vamos a ver si es cierto, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. 11 más menos 3 igual. Vamos a ver qué es. Entonces, aquí tenemos una adición de dos números enteros. Tenemos un número positivo y un número negativo. Y recuerden que la adición, cuando son de distinto signo,
se restan sus valores absolutos y se coloca el signo del más grande. Claro, al restar los valores absolutos, ¿cuáles son los valores absolutos? El del 11 pues es el mismo 11 y el de menos 3 es 3. Si yo resto 11 menos 3 pues me da 8. ¿Y qué signo? El que tiene el más grande valor absoluto. Entonces, entre los dos, el mayor valor absoluto, pues lo tiene el 11. Y como el signo del 11 es positivo, por eso el resultado también es positivo. Por lo tanto, efectivamente, es el 11 el que me completa la ecuación. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. Muy bien. Bueno, quiero que hagan esto ustedes allá calmaditos y me digan cuál es la respuesta. Miren la pregunta. Dice, ¿a qué número se resta 5 y se obtiene menos 1? A ver, ¿a qué número, miren, a qué número se le resta 5 y da o se obtiene un menos 1? Es decir, ¿qué número debe ir acá para que al restarle 5 dé menos 1? ¿Ustedes qué dicen ahí? ¿Cuál es la respuesta? Aquí tienen las opciones, menos 6, 4, 6 y menos 4. La A, dicen que la A. ¿Quién más dice? A ver, ¿quién? Me han dicho la A y la C. ¿Será que la A? ¿Será que la C? ¿O ninguna de esas dos? ¿Seguros? Revisen. A ver, a ver, a ver. Ojo, yo creo. Eso me da a entender una cosa. Ustedes cuando responden ese tipo de preguntas parece que lo echan es como al pinochazo, ¿no? A la suerte con una monedita. No, ojo. La B. A ver, ¿quién me dice que es la B? Por- Ajá. Exactamente, Charil Xiomara. Muy bien. Esa es la respuesta. A ver, vamos a demostrarla, vea. 4, o sea, la B es 4, 4 menos 5. Niños, esto se trata ahora de una sustracción. ¿Qué estamos restando? Estamos restando dos números enteros. Tanto el 4 como el 5 ambos son positivos. Lo que me dice la resta o la sustracción es que yo debo al minuendo sumarle el opuesto del sustraendo. Entonces miren, lo pueden hacer de esta manera. Lo replantean como una suma. El minuendo es el 4, que es el número que siempre va a la izquierda. El minuendo es el 4. Ahora a ese minuendo yo voy a sumarle el opuesto del sustraendo. Como el sustraendo es 5, el menos es la resta, o sea, la operación. Y el sustraendo es el 5. El opuesto del 5 es menos 5. ¿Sí? Ese es el opuesto del 5. Entonces yo la resta la puedo convertir en una suma donde el minuendo queda igual, pero el sustraendo queda con el signo contrario. Entonces, y ya aquí se convierte en una suma. Y ya convertido eso en una suma, aplico esta regla. Si los números enteros son de diferente signo, se restan sus valores absolutos y al resultado se le coloca el signo del entero con el mayor valor absoluto. Es claro, ¿cierto? Que debo hacer una resta. Valor absoluto de 4, 4. Valor absoluto de menos 5, 5. Hago la resta la hago normal como números naturales, 5 menos 4, el más grande menos el más pequeño, eso da 1. Pero como en este caso el número negativo es el que tiene el mayor valor absoluto, por lo tanto gana ese negativo y queda menos 1. Y se está cumpliendo con pues lo que se está planteando, por eso la respuesta es el 4. Si yo hubiera, si yo reemplazo no por el 4, sino por el menos 6, por ejemplo, los que me dijeron que era la A, yo tendría un menos 6 menos 5. Es como si tuviera un menos 6 más un menos 5. Serían dos enteros del mismo signo y daría menos 11. Si coloco 6, 6 menos 5 da 1, pero 1 positivo. Y si coloco menos 4 menos 5 da menos 9. Entonces,
Ahí tienen que basarse en esta teoría. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta, el 4. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien, no griten. Bueno, ahora vamos acá. Aquí no es de escoger A, B, C, D y E, no. En cada una de esas opciones, y ya para terminar entonces la sesión de hoy, es que deben ustedes, de acuerdo a la relación entre cada par de números enteros, colocar si es menor o si es mayor. Por ejemplo, menos 5 con respecto al menos 4, ¿menos 5 es mayor que menos 4 o es menor que menos 4? ¿Qué coloco ahí? ¿Menor o mayor? ¿Sí, menor? Menor, ¿cierto? Menor. Acuérdense que entre dos números negativos es más grande el más pequeño, en pocas palabras. O sea, el que está a la izquierda es el más pequeño, que sería el menos 5. En la recta numérica, estoy hablando del que está a la izquierda. A ver, aquí, ojo a esto, porque esto los puede estar distrayendo. Me refiero a que ustedes ven un menos 7 y ustedes pensarían que es el menos 7, pero las barras laterales indican que no es menos 7, sino el valor absoluto de menos 7. Entonces quiere decir que el valor absoluto de menos 7, ¿qué es? ¿Cuál es el valor absoluto de menos 7? El 7. Ah, el 7 es positivo. Entonces, ¿y el 7 relacionado con el 8, menor o mayor? Menor. Ojo, yo no estoy comparando el menos 7, estoy comparando el valor absoluto de menos 7, que es 7. ¿Sí? Entonces, 7 menor a 8. 0 menos 10. ¿Cero es menor que menos 10 o cero es mayor que menos 10? Mayor, porque el cero es mayor a todo número negativo. ¿Listo? Y acá, menos 4 comparado con 3. ¿Menos 4 es menor que 3 o menos 4 es mayor que 3? Menor, ¿cierto? Porque todo número negativo es menor a todo número positivo, correcto. Por último, 8, mayor que menos 9 o menor que menos 9. ¿Me dicen? Mayor, porque es un número positivo comparado con un número negativo. Listo. Bien, muchachos, entonces ahí pues hay que ir ya, digamos, tomando nota de todas este tipo de preguntas. Yo creo que alcanzamos a hacer otra página, ¿cierto? Antes de aprovechar este tiempito y alcanzamos a hacer esta página para que ya vayamos tomando más ritmo. Bien, tenemos los números que están ordenados de mayor a menor son. Aquí nuevamente hay cuatro opciones. Hay cuatro opciones. En cada una de esas opciones nos dan un orden de unos números, ¿sí? Entonces hay que buscar en cuál de esas opciones están los números bien organizados, pero de mayor a menor. Es decir, que el primero sea el más grande y el último el más pequeño y vaya así, vaya disminuyendo. Entonces vamos a mirar cuál está organizado de mayor a menor. Si lo pueden ver en pantalla, ¿sí? Díganme ustedes cuál de esas opciones A, B, C o D es. A ver, me dicen que la C de mayor a menor. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todos están de acuerdo que es la C? Ajá. La D, ¿quién me...? A ver, ¿por qué la D? A ver, la idea es que el primero sea mayor, el último sea el más pequeño, ¿no? O sea, va de grande a pequeño. Entonces, mire, por ejemplo, si yo tengo el menos 69 y lo comparo con el menos 67, el menos 69 es menor al menos 67. A ver, ¿quién estaría, si yo coloco una recta numérica y coloco el menos 69 y el menos 67,
¿quién quedaría a la derecha? Entre menos 69 y menos 67, si yo los ubicara en una recta numérica, el menos 67 queda a la derecha. Quiere decir eso que el menos 67 es mayor al menos 69. Y aquí estamos hablando de mayor a menor. Entonces quiere decir que si este número es más pequeño que el que le sigue, ya no está de mayor a menor, sino de menor a mayor. Esos dos. Entonces ya eso rompe la secuencia y no cumple con esta. Entonces la D no es. ¿Listo? Ujú, ujú. Sí, pero es que, a ver, por eso yo les decía, miren muy bien el contexto de la pregunta. ¿Qué significa organizar números de mayor a menor? Que el que yo ponga de primero va a ser mayor al que ponga de segundo, ¿sí? Y que ese segundo va a ser mayor al que yo ponga de tercero. Y que ese tercero va a ser mayor al que ponga de cuarto y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo miro la A, tengo un menos 754 y yo la comparo con menos 762, ¿quién es mayor? El menos 754, ¿cierto? Listo, entonces ahí cumpliría que va de más grande, ¿sí? Al más pequeño. Ahora, entre el menos 762, ¿sí? Y coloco menos 775, ¿quién es mayor? Ajá, entonces va de más grande a más pequeño. ¿Y cumple con la última también? Es mayor el... Ajá, correcto. Ahora, miremos la C. A ver, ¿qué pasa la C? Aquí tengo menos 175 y pasa a un menos 157. O sea, este número es más pequeño que este, no cumple. Por lo tanto, ni la C ni la D cumplen. La A cumple. ¿La B cumple? De menos 304 a menos 290, ¿quién es mayor? Menos 290, correcto. Entonces quiere decir que aquí va de más pequeño a más grande. No, tampoco cumple. Entonces la respuesta es la A. Listo, correcto. A ver, confirmemos por última vez. Menos 754, ¿sí? Es más grande que menos 762 porque al representarlo en una recta numérica va a quedar a la derecha, ¿cierto? Menos 762 es más grande que menos 775, lo mismo, por la misma razón. Y menos 775 es mayor al menos 789. Si ustedes se dan cuenta, como todos son negativos, ¿sí? En todas las opciones habían puros números negativos. Entonces yo tenía que buscar, ustedes saben que los números negativos, entre más, a ver, me explico, entre más grande el número, más pequeño es, ¿sí? O entre más pequeño el valor absoluto, es mayor. Si yo voy a organizar de mayor a menor, quiere decir que el que está de primero tiene que tener un valor absoluto más pequeño que el que está de segundo y así sucesivamente. Y efectivamente el menos 754 tiene un valor absoluto, ¿cierto? Menor a este y luego este menor a este y este menor a este. Estoy hablando de los valores absolutos. Pero como en los negativos es más grande, el más pequeño, por eso entonces ustedes tenían que haber buscado una secuencia donde los valores absolutos fueran creciendo. Y así están organizando de mayor a menor. Si estos números fueran positivos, sería lo contrario, ¿cierto? Deberían haber buscado de más grande a más pequeño. Entonces, ahí, ese tipo de preguntas no quiero que ustedes se enreden con ese tipo de preguntas, porque precisamente el concepto tiene que estar bien claro. Y el concepto es que si yo comparo dos números negativos, es más grande el que tiene el numerito más pequeño. ¿Sí ven? Pero si son dos números positivos, sí es más grande el que tiene el número más grande. Entonces, por eso es la A. Bueno, esta pregunta. Si a un número positivo le restas un número negativo, el resultado es A, positivo, B, cero, C, negativo o D, no se puede determinar.
Si yo tomo un número positivo y le resto un número negativo, puedo saber si ese resultado es positivo, negativo, cero o no se puede saber. Ajá, exacto. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Esto es muy parecido, ¿se acuerdan a la primera preguntita que resolvimos? O bueno, una de las primeras que decía que al sumar un número positivo y uno negativo el resultado era siempre negativo y eso no se podía saber porque podría haber dado negativo pero también podría haber dado positivo. En esa ocasión esa era la frase incorrecta. Es muy parecido a esta pregunta. Si yo tengo un número positivo y le resto un número negativo, yo no puedo saber si el resultado me va a dar positivo o no, porque eso depende de los valores absolutos, ¿sí? Yo no lo puedo determinar, ¿sí? Entonces, la opción ahí, la respuesta, pues obviamente es que no se puede determinar. Y eso lo podemos comprobar a través de un par de ejemplos así rápidamente. Por ejemplo, si tengo un 7 y le resto un negativo que por ejemplo es el -2 por decir algo. Entonces ahí pues eso va a dar 9, ¿cierto? 7 menos -2, menos por menos más, 7 más 2, 9. Ahí me da positivo, por ejemplo. Pero, por decir algo, si yo tengo 15, ¿sí? Y le voy a restar, ¿sí? Le voy a restar, por decir algo, un número negativo, por decir algo, el -30. ¿Cuánto da eso? Ah, miren, muchachos. Venga, venga, miramos acá una cosita. Si yo un número positivo le resto un número negativo, por ejemplo aquí me daría 45 positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Ahí qué pena con ustedes, pero el resultado siempre es positivo. Estaba pensando yo en otra cosita. Miren, a ver, cualquier número que yo ponga aquí que sea positivo, ¿sí? Al hacer la resta con un número negativo, esta resta siempre por ley de signos va a ser menos por menos. ¿Cuánto es menos por menos? ¿Cuánto es menos por menos, muchachos? No me digan que no van a responder eso. Menos por menos, a la una, menos por... Más, niños, más. Entonces, menos por menos siempre da más, ¿sí? Entonces, miren que usted siempre va a tener un más aquí, siempre. Y eso hace que los dos números ahora siempre le queden positivos, ¿sí ven? Uno positivo y cuando yo sumo dos números positivos, el resultado siempre es positivo. Entonces, ahí niños sí, eh, me disculpan, pero la respuesta sí es positiva, ¿listo? Queda claro por qué, ¿no? Porque siempre cuando yo resto un negativo, o sea, si este número siempre va a ser positivo porque así lo dice, un número positivo. Resto siempre un negativo y siempre que yo resto un negativo, siempre voy a tener la operación menos por menos, o sea, voy a tener siempre en ley de signo menos por menos más, ¿sí? Siempre voy a tener menos por menos más y eso hace que quede positivo tanto el de la izquierda como el de la derecha y cuando yo sumo dos positivos, pues siempre me va a dar un positivo, ¿listo? Entonces, conclusión, la respuesta realmente es la A. ¿Listo? Bueno, ahí están. A ver, aquí es una aplicación de los números enteros. Señor, ¿me preguntaban algo por ahí? ¿Me están hablando a mí o tienen abierto el micrófono y están hablando con alguien más? Ah, bueno, miren, dice, la temperatura mínima en una ciudad el día lunes fue de -2 grados centígrados y la máxima fue de 7 grados centígrados. ¿Cuál fue la variación de temperatura en el día? ¿Cómo podemos resolver alguien por acá permitir? Uy, ¿qué pasó? ¿Se están desconectando? ¿Está fallando el internet por allá? A ver, ¿están todos inscritos? Bueno, a ver acá. Mire, este tipo de problemas de variación de temperatura en un mismo día lo podemos resolver a través de una recta numérica o a través de una resta. Me explico. Si yo dibujo una recta numérica y voy a ubicar ahí las dos temperaturas en el día, o sea,
Cuando dicen que la variación de temperatura, o sea, que la temperatura, dice que la mínima en un día fue de -2 y la máxima fue de 7. Quiere decir que en el transcurso del día, en el transcurso del día, entre esta temperatura y esta temperatura, pues hubo otras temperaturas, pero que la más pequeña fue -2 y la más grande fue 7. Eso quiere decir que yo, si lo ubico en una recta numérica, por aquí quedaría el -2, ¿cierto? Y por aquí quedaría el 7. Pues por aquí en algún lado estaría el 0, ¿cierto? Y entonces, del -2 al 0 hay 2 unidades, ¿cierto? Y del 0 al 7, pues hay otras 7 unidades. Es decir, que si yo sumo, me daría una variación total de ¿cuánto? De 9 unidades. Y esa sería la variación de temperatura en el día. ¿Cómo lo puedo hacer también a través de una resta? Pues tomo la temperatura máxima. Ustedes cuando van a hacer una diferencia, ¿cierto? Lo que hacen es toman la temperatura máxima, que en este caso fue 7 grados, ¿sí? Y le restan la mínima, y la mínima fue de -2, ¿cierto? Y así hallamos con los extremos de las temperaturas la variación. Y aquí lo mismo, vea, menos por menos me da más, y 7 más 2 me da 9 unidades. Eso quiere decir que la variación en la temperatura fue efectivamente de 9 grados centígrados. Y la respuesta entonces, pues obviamente sería la A. ¿Quedó claro esta? Esa sí quería yo explicárselas directamente para que sepan cómo trabajar con este tipo de preguntas, ¿sí? ¿O alguna pregunta? Sí, es como yo preguntarles a ustedes que si tienen un edificio, perdón, un edificio, por decir algo, de 20 pisos, ¿cuál es la diferencia entre el piso 15 y el piso 8? Entonces, ¿ustedes qué harían? Una resta, ¿cierto? 15 menos 8, le daría 7. Entonces, aquí lo mismo. Ustedes tienen una temperatura máxima de 7 grados y una mínima de -2. Si preguntan por la variación, es cuánto hay de un extremo a otro. ¿Sí? ¿Cuánto varió? Entonces, ustedes hacen o la resta o les puede servir la representación en la recta numérica. Entonces, ahí hay dos formas que tienen para resolver estas preguntas. Vamos con la última, muchachos. ¿Alguna pregunta de esa anterior o quedó claro? Bueno, ya vamos con la última. ¿Listo? La suma de dos números es -12. Si uno de ellos es 7, ¿cuál es el otro número? Entonces, miren, ¿cómo lo planteamos? Sencillo. Tengo uno de ellos dice 7, entonces yo sé que un número es 7. Y a ese número yo le sumo otro número que no conozco, que es lo que voy a responder, y me da -12 como resultado. ¿Cuál es ese número, muchachos? Ya lo pueden, yo creo que ya lo pueden ir resolviendo mentalmente. ¿A qué número yo le tengo que sumar al 7 para que el resultado me dé -12? ¿Será 5 menos 5 menos 19 o 19? Me dicen que el -19, ¿cierto? Es decir, si yo a 7 le sumo -19, hagamos la operación. Vuelve y juega, es una suma. Esto es lo que yo quiero que ustedes tengan muy claro y es que cómo identificar que si están sumando o están multiplicando para que no confundan la ley de signos. En este caso muy clarito dice que es una suma entre un número positivo que es el 7 y un número negativo que es el -19. O sea, estamos sumando dos números enteros que tienen diferentes signos. Y pues yo creo que ya ustedes aprendieron la regla. Cuando tengo dos números enteros de diferentes signos que están sumándose, tomo sus valores absolutos. ¿Y qué hago con los valores absolutos? ¿Los qué? ¿Los sumo? ¿Los resto? Los resta, ¿cierto? Entonces, tomo el más grande, que es el 19, y lo resto con el 7, y al restarlo eso me va a dar 19 menos 7, efectivamente me da 12. Ahora comprobemos que sí es -12. Sencillo, de los dos números, el mayor valor absoluto lo tiene el -19. Y como ese número que tiene el número más grande en valor absoluto es negativo, el resultado es el negativo porque la condición o la regla me dice que debo colocarle al resultado el signo de aquel número que tiene el mayor valor absoluto y en este caso pues es negativo. Entonces, efectivamente, como decía la compañera, la C, que es el -19, es la respuesta a esa pregunta.
Bien, yo creo que podemos dejar por acá para no saturarlos de tanta pregunta. Y la idea es que pues ya ustedes al tener la guía número 4 se van a dar cuenta que las preguntas todas son de este estilo. ¿Sí? Algunas tienen unos enunciados más largos, otros más corticos. Algunas preguntas son de responder de forma manual con su respectivo procedimiento. Entonces, yo les envié también en la guía una tabla de respuestas. Cuando ustedes reclamen la guía se van a dar cuenta. Y la idea es que me entreguen esa tabla de respuesta más unas preguntas por aparte que tienen que justificarlas. ¿Sí? Unas preguntas que sí tienen que hacer un procedimiento y la tabla de respuestas. Esa sería la evidencia para esta última guía. Y es este tipo de pregunta. Entonces, la idea es que se familiaricen con este tipo de preguntas, muchachos, y que aprendamos, porque es que las pruebas a ver que ustedes van a presentar en grado 11, en grado noveno, son esto, ¿qué? Más que todo, mucha lectura. O sea, la forma para responderlas es mucha lectura. Y es muy clave que aprendan a identificar lo que se está preguntando. No sé si tengan alguna duda, inquietud. Yo les voy ¿a qué? Como siempre, pues ustedes saben que la grabación queda en la página. Eh, Les repito, para los que de pronto no cuentan con internet en la casa, tienen la posibilidad de acercarse al colegio, reclamen su PIN, y van a tener algo de conectividad para que puedan ver esas clases, ¿no? Entonces, voy a también entonces a subirle la grabación nuevamente a la página. Los videos que yo les envié el viernes, imagino que los vieron, ¿cierto? Para los que nada que me presentan la guía 3. Sí, ahí es gente que me deben todavía, inclusive desde la guía 1. Les repito, se acaba el primer periodo y no se reciben más guías del primer periodo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, hasta el 30 de abril tenemos para esa entrega. Muchachos, no siendo más, pues les agradezco el día de hoy asistir acá. Espero que eh, vayan cogiendo cancha en este tipo de preguntas y no las resuelvan al pinochazo, resuelvan a conciencia, hagan la respectiva operación, procedimiento, justificación y por favor ¿qué? No se copien, ¿sí? Síganme en ese consejo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por su atención. Espero que pasen un resto de día bien y pues nos veremos en la próxima oportunidad. ¿Listo? Entonces feliz día para todos.